Amigos del área de la salud, sean bienvenidos a un nuevo video, en este caso del quinto par craneal o también conocido como trigémino. Valga la aclaración que este video solo será de apuntes y resúmenes, no de un tema a profundidad. Bueno, vemos que el trigémino es un nervio mixto, ¿pero por qué? Porque vamos a ver sus tres componentes o porciones. Una porción, en este caso sensitiva, que en un momento les voy a explicar. Una porción o componente motor. Y otro componente, como tercer componente o porción, tenemos la porción vegetativa. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Por qué se dice porción sensitiva? Porque inervará gran parte de la cabeza, como ser cavidad orbitaria, cavidad nasal y cavidad bucal. ¿Por qué decimos porción motora? Porque inervará gran parte de lo que son los músculos. ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Qué músculos? Los músculos masticadores o masticatorios. ¿Y por qué se dice que es una porción vegetativa? Porque necesita de una anastomosis. ¿Qué quiero decir? Que necesita de una anastomosis de una porción sensitiva y de la porción motora para que pueda cumplir una correcta función de las tres componentes y tener un nervio mixto completo, ¿no? Empezamos por como componente de trigémino que todo nervio está compuesto o tiene en sus características un origen real y un origen aparente. En este caso, como primer punto, les explicaré el origen real del trigémino. Valga la aclaración que en el origen real vemos estructuras microscópicamente, ya que no podemos ver a simple vista en una pieza anatómica de tallo cerebral, como tenemos en la imagen. Debemos tener en cuenta que en el origen real se encontrarán los núcleos del tallo cerebral. Estamos viendo todo esto de una vista neurológica. Vemos aquí el tallo cerebral en una cara posterior. Esta sería la cara posterior en una pieza anatómica. Es muy importante recalcar que el tallo cerebral se divide principalmente en tres estructuras: el mesencéfalo, la protuberancia o puente y el bulbo. Y como la parte a continuar sería la médula espinal, que lo veremos en otro tema. Existen principalmente 4 núcleos del nervio trigémino. Eso es muy importante recordar. En origen real existen 4 núcleos del nervio trigémino, los cuales serían 1 motor y 3 sensitivos. No debemos olvidarnos que existen 4 núcleos, 1 motor y 3 sensitivos. Vamos a empezar a explicar el primer núcleo, que sería el núcleo motor del trigémino. Vemos también que en las estructuras del núcleo motor se encuentran los músculos tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, el vientre anterior del digástrico, que es un músculo muy importante, y el miloioideo. ¿Qué quiero decir? Que estos músculos pertenecen a los núcleos branquimotores del tallo cerebral en su parte posterior. Bueno, veamos el núcleo motor del trigémino. Estoy señalando ahora en el dibujo donde se encuentra. Se encuentra de preferencia en la protuberancia, o también conocido como puente, como ustedes quieran decirlo, ¿no? Vamos, se encuentra en la parte craneal del puente. Medial, esto es importante, que se encuentra medial al núcleo sensitivo, que lo vamos a ver más adelante, pero quiero que tengan en cuenta la ubicación del núcleo motor del trigémino.
¿Y esto qué quiere dar? También, como les dije, los anteriores músculos, el origen de los anteriores músculos, también se encuentra en los núcleos braquiomotores. El núcleo motor del trigémino da origen a las fibras motoras que inervan a los músculos masticadores, que son el temporal, los pterigoideos, el macetero, y músculos también que se insertan en el ATM. Eso es muy importante tener en cuenta: músculos masticadores y músculos del ATM. Pasamos con el siguiente núcleo. En este caso vamos a ver los tres sensitivos del núcleo trigémino, del nervio trigémino. Primeramente vamos a ver el núcleo mesencefálico, uno de los más importantes núcleos sensitivos, que se encuentra superiormente del tallo cerebral. Vamos a ver que este se encuentra, o se extiende, mejor dicho, hasta el núcleo sensitivo principal, que en este caso va a ser el segundo núcleo sensitivo. Al hablar del núcleo mesencefálico, estamos hablando de una información propioceptiva. ¿Qué quiere decir? Nos tenemos que ubicar en este punto en el cerebro humano. El cerebro nos va a dar una importante información y va a indicar a los centros en qué posición se debe encontrar el cuerpo y qué movimientos debe darle a nuestro cuerpo. Este caso, como estábamos hablando de la cara o la región craneal, va a efectuar los movimientos de los músculos masticadores, del ATM en general. Estamos hablando de los músculos de la mímica y la lengua. Y si estamos hablando de piezas dentarias, vamos a hablar de la fuerza al masticar, de la fuerza que nuestros huesos, las piezas dentarias, dan a sustentar dichas estructuras, ¿no? El trayecto, vemos desde mesencéfalo hasta el núcleo sensitivo principal. Como segundo punto, vamos a ver el núcleo sensitivo del trigémino, el segundo núcleo, también conocido como núcleo sensitivo principal. Primero hemos visto el núcleo mesencefálico, ahora vamos a ver el núcleo sensitivo principal. Vamos a ver el origen, ¿dónde se encuentra? Principalmente el núcleo sensitivo se ubica o se encuentra lateralmente al núcleo motor del trigémino, como está en color verde, el núcleo motor del trigémino, en la porción posterior del puente. En este caso estamos hablando del tallo cerebral en una cara posterior, por eso la ubicación, porción posterior del puente, y continúa con el núcleo del haz espinal. Este núcleo que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que nos da este núcleo dentro del tallo cerebral? Permite la sensibilidad táctil de la cabeza. En esto, en general, la cabeza, globo ocular, cuero cabelludo, si sentimos algún sonido. En este caso, ¿qué quiere decir? Que esta sensibilidad táctil es discriminativa, que podemos escuchar el sonido, por ejemplo, de un mosquito o de algo que está volando cerca de nuestra oreja, ¿no? Eso nos vamos en el tema de sensibilidad. Vamos al trayecto. Va desde el núcleo sensitivo principal, que estamos señalando de color fucsia, al núcleo del haz espinal, que lo vamos a explicar en este momento. Como tercer y último núcleo sensitivo del trigémino, vamos a hablar del núcleo del haz espinal. Un núcleo muy importante
que vemos en la ubicación se encuentra por debajo del puente al inicio del bulbo. Se ubica inferiormente y se extiende por la médula oblonga. La médula oblonga es las fibras que bajan del bulbo protuberancial hasta mezclarse o puede combinarse, mejor dicho, mezclarse con la sustancia gris que se encuentra en la parte inferior de la médula oblonga. Estamos hablando de sustancia gris porque va a ser la corteza externa de todas las piezas neurológicas de nuestro cuerpo humano. Y dos cervicales o dos segmentos cervicales que van a llegar a la médula espinal. La médula espinal que continúa al bulbo raquídeo. Y estas dos cervicales nos van a originar o van a dar dos funciones. Las funciones de la temperatura en general. La temperatura de una persona normal es de 37.2 grados. Vamos a ver lo que es la presión arterial, cuál es la función de este núcleo de la espinal. También, como extras, podemos ver el dolor y la sensibilidad táctil, que son muy importantes, ¿no? Entonces, como trayecto, vemos la médula del núcleo de la espinal a mezclarse con la sustancia gris y la médula espinal. Bueno, como todo nervio, también dije, está conformado por un origen real. Ahora explicaremos el origen aparente. Aparente, ¿por qué? Porque vamos a verlo macroscópicamente. Macroscópicamente, que podemos ver en una pieza anatómica de un tallo cerebral, en este caso una parte anterior. Importante decir que emergen dos raíces que son cruciales en el origen aparente, y estas raíces se encuentran en la superficie anterolateral de la protuberancia o puente, como ustedes lo quieran llamar. Y estamos señalando en este caso. Vamos a explicar cada una de ellas. Como inciso A, vamos a explicar una raíz motora. En este caso va a ser pequeña. Vamos a dibujar la ubicación que se encuentra en el núcleo motor del trigémino. En este caso, si vamos a la cara o a la parte posterior del tallo cerebral, les expliqué en el origen real dónde se encuentra. Bueno, como concepto se origina del núcleo motor del trigémino en el puente. Para ser más específicos o para hallar mejor la localización, está debajo de la porción sensitiva. Esto es muy importante y pues es muy visible. Podemos hacer una práctica de laboratorio o los laboratorios de su universidad. Podemos observar a simple vista lo que es la raíz motora pequeña del trigémino. Como inciso B, vamos a ver una raíz sensitiva grande. Como estoy señalando ahora, la raíz sensitiva grande va a dar a conocer que se origina del ganglio trigeminal, como lo deben conocer, trigeminal, o también conocido como en otros autores el ganglio de Gasser o de Gasser, ¿no? Bueno, del ganglio trigeminal vamos a originar tres ramas. Se va a originar tres ramas, como yo les digo, la B1, la rama 1, rama 2 y rama 3, B1, B2 y B3. Y ambas, las tres ramas, salen del cráneo, de la zona craneana, a través de la hendidura, como primer orificio, podría decir, la hendidura esfenoidal. Segundo orificio, el agujero redondo mayor. Y como tercer orificio, el agujero redondo menor, o también conocido oval. Estas estructuras anatómicas se encuentran en el hueso esfenoides de los huesos del cráneo. Pasamos
al primer nervio, que sería el nervio oftálmico, también conocido como leuticular, nasociliar o de Willis. Vamos a dividir en las tres ramas, vamos a ver las tres ramificaciones y vamos a ver el primer nervio oftálmico. Vemos primero la acción. La acción de este nervio oftálmico es una acción únicamente sensitiva. ¿A qué quiere decir? Que nos vamos a enfocar al tacto, a la presión arterial, al dolor y a la temperatura del globo ocular. Temperatura del globo ocular, ¿por qué? Porque estamos viendo la primera porción, o sea, sería la porción de arriba, la porción superior, únicamente la porción superior. Vamos a ver la distribución del nervio oftálmico. ¿Cuáles son sus ramificaciones? ¿Qué ramificaciones da el nervio oftálmico? Como primera distribución vamos a dividirla en tres nervios grandes. Los tres nervios grandes, que sería el nervio nasal. En otras palabras, debemos decir que el nervio nasal camina por el borde inferior del músculo oblicuo mayor. En la distribución vamos a notar como primer punto los ramos colaterales. Los ramos colaterales se dividen en tres: un ramo comunicante para el ganglio ciliar, un ramo colateral para los ciliares largos y un ramo colateral para el etmoidal posterior, que es muy importante como distribución o como componente del nervio oftálmico. Ahora vamos a ver los ramos laterales, o conocidos como ramos terminales. Los ramos terminales los vamos a dividir en dos, que serían el nasal interno para el etmoidal anterior, inerva el tabique, y el nasal externo, que inerva las vías lagrimales. Como segundo nervio grande o nervio principal, vamos a ver el nervio frontal. El nervio frontal camina por debajo de la bóveda ósea y por encima del músculo elevador del párpado superior. En este nervio frontal se va a encontrar el nervio supraorbitario, que se va a dividir en dos ramas: el frontal externo y el frontal interno. Este nervio frontal, como una de sus principales características, es que inerva el periósteo. Y bueno, como tercer y último nervio sería el nervio lagrimal. El nervio lagrimal camina por encima del borde superior del músculo recto externo y termina en la parte externa de la piel del párpado. Un músculo recto externo y la glándula lagrimal, como podemos ver en el dibujo. Esta mediante la glándula lagrimal lleva fibras vegetativas secretoras del par craneal número 7, que sería el facial. Como podemos ver las ramificaciones: glándula lagrimal, cuero cabelludo, frente, conjuntiva, córnea y esclera, y la mucosa nasal. Como segundo nervio principal tenemos el nervio maxilar, o también conocido como pterigo maxilar. Este nervio, en una de sus trayectorias como principal característica, es de acción únicamente sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que va a estar en función a la cavidad nasal, a la secreción lagrimal o nasal, y a la acción sensitiva de la piel y mucosas, que en este caso vamos a ver lo que es los labios y la encía, ¿no? El trayecto muy importante como concepto. El nervio maxilar sale del agujero mayor del esfenoides y llega a la fosa pterigopalatina. En esta fosa pterigopalatina, ¿qué va a hacer? Que esta fosa dará una rama meningia. Esta rama meningia, podemos ver en el dibujo,
que antes, valga la aclaración, esta trayectoria es en forma de bayoneta, que es recta. Aparte de eso, la fosa pterigopalatina da una rama meningia. Esta rama meningia va a penetrar la órbita para convertirse en un nervio infraorbitario. Este nervio infraorbitario, por lógica, va a salir por el agujero infraorbitario, que se ve en piezas anatómicas. Importante, ¿qué va a inervar este trayecto y este nervio maxilar? ¿Qué estructuras anatómicas? El párpado inferior, el piel de la región geniana. Piel de la región geniana me refiero a lo que se conoce comúnmente como los cachetes en la parte interna de la cavidad bucal, la piel y mucosa de la nariz y el labio superior. Bueno, como podemos ver, la distribución de este nervio maxilar, como también tenemos en el dibujo el cigomático, infraorbitario, esfenopalatino y alveolares, lo vamos a detallar como ramos colaterales. Como ramos colaterales, como primer ramo tenemos el ramo meningio, también conocido como ramo meningio medio. Segundo ramo, el ramo orbitario, que se anastomosa con un ramo del nervio lagrimal y da ramos a la glándula lagrimal y nervio temporomalar. El nervio cigomático, que comunica con una rama del nervio lagrimal. El nervio esfenopalatino, que une al ganglio pterigopalatino y da las siguientes ramas: rama orbitaria, rama nasal, la rama o nervio del nasopalatino, el ramo faringio, muy importante, el palatino superior e inferior, y también conocido como el velo del paladar, ¿no? Da los ramos dentarios posteriores, medios y anteriores, que lo podemos dividir en tres. Y esto, como es maxilar, va a ser de los dientes superiores, de la arcada superior. ¿Qué va a hacer? Que va a inervar a los incisivos, canino superior y algunos molares y premolares superiores. En los ramos terminales vamos a dividirlos en que nace a nivel del agujero infraorbitario y se dividen en labiales superiores, palpebrales y nasales. Como último nervio principal y uno de los más importantes es el nervio mandibular, o también conocido como ganglio óptico. Vemos su distribución, que va a salir por el anillo o agujero oval. Tiene una acción mixta que es sensitivo-motora, y la trayectoria vamos a explicar que sale de la cavidad craneal o cavidad craneana, acompañado de la arteria meningia menor. Esta arteria es muy importante en el nervio mandibular. Se dirige, va hacia la fosa infratemporal, que se une hacia la fosa infratemporal. Se unirá a las ramas que componen las ramas sensitivas del nervio mandibular, las sensitivas y las ramas motoras. Este nervio mandibular es muy importante en su distribución, ya que los odontólogos lo manejan importante para operaciones y extracciones. La distribución. En los ramos colaterales vamos a tener un único ramo que sería denominado como ramo meningio. Que lo podemos ver acá, que sale de la ramificación. En los ramos terminales, esto es muy importante a tomar en cuenta. Como punto número 1 tenemos el tronco terminal anterior, porque quiere decir que atraviesa por el poro del buccinador, que es el músculo del sonido, como le dicen el trompetista. ¿Cómo se divide el tronco terminal anterior?
Primeramente por el nervio temporobucal. El nervio temporobucal se divide en temporal profundo anterior y el bucal, que se dirige al buccinador, que es el músculo del sonido, del trompetista, como lo dicen, ¿no? También se divide por un nervio del temporal profundo medio, que este exclusivamente será motor, y un temporo macetérico o maceterino, como ustedes quieran decirlo. El temporo maceterino se divide en temporal profundo posterior y un ramo maceterino, como podemos ver en las ramificaciones del dibujo que hice. Como segundo punto vemos el tronco terminal posterior o común. Se divide el tronco en un nervio para el músculo del martillo, que se encuentra en el conducto auditivo interno. El nervio para el periestafilino externo, un nervio común o nervio del pterigoideo interno, que se encuentran el músculo del tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Como otros nervios o ramificaciones a estudiar, se encuentra el nervio auriculotemporal, que inerva la articulación temporomandibular, conocido como ATM, la parótida y el conducto auditivo externo, como lo estoy señalando en este momento. También tenemos importante un nervio lingual, que recibe la cuerda del tímpano, que es un ramo facial del séptimo par craneal, e inerva en el tercio anterior de la lengua. Importante también para el estudio e inervación de las glándulas sublingual y submaxilar. Y como tercer punto a estudiar, tenemos que saber las ramificaciones del nervio dentario inferior. El trayecto en la mandíbula, el nervio dentario inferior, presenta las siguientes estructuras. Un ramo comunicante para el nervio lingual, esto es de preferencia. Un nervio, el nervio miloioideo, que inervará el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Otro nervio a estudiar es el nervio mentoniano. El nervio mentoniano inerva la mucosa y piel del labio inferior. En este caso estamos viendo el labio, también gran parte de lo que es la encía de la arcada inferior. El nervio pleso dentario inferior, o conocido como nervio incisivo, dará ramas al canino, al incisivo y a la encía de la arcada inferior. Y como último punto, o como último ramo, tenemos el conocido el nervio alveolar o dentario inferior, que este nervio dará raíces dentarias a los premolares y molares de la arcada inferior, a los molares y premolares, como les dije al principio, para una cirugía o una extracción dental. Es importante recalcar la neuralgia del trigémino, que se conoce como un síndrome caracterizado por crisis repetitivas de dolor facial, descargas eléctricas o punzantes. Esto debido a que es un excesivo estrés y se calma con medicamentos convulsivantes o para el dolor, que afecta a las tres ramificaciones. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Denle un like y háganme saber en los comentarios qué video les gustaría que haga próximamente. Hasta luego.